Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, buenos días. Primero de todo agradecer la invitación para participar en este encuentro y por otro lado quisiera agradecer a Iña Salto Grande que siempre apoya las actividades que hacemos del otro lado del río. Siempre estamos de un lado para otro cruzando y compartiendo actividades. También quiero agradecer tanto a Andrea, Joana y Elena que me simplificaron muchísimo la presentación, porque de lo que yo voy a hablar son líneas muy similares a las que están llevando acá en Salto. Bueno, yo voy a hablar fundamentalmente de resistencia de modo verde al fungicida pirimetanil, que hace unos años que estamos trabajando en eso, y algunos ensayos que empezamos hace muy poquito de sensibilidad de frío en pre y post cosecha en cítricos, en naranjas y mandarinas. Bueno, empiezo por lo del pirimetanil, en modo verde lo conocemos todos, principal patógeno en nuestra zona, como en la mayoría de las zonas citrícolas, que es controlado tradicionalmente con TBZ y Masalil, pero en todos lados estamos viendo y mencionando de la resistencia, la proliferación de aislamientos resistentes o de cepas resistentes a estos fungicidas, lo que nos obliga a buscar nuevas alternativas, que no son muchas. En Argentina, en los últimos años, no exactamente el año, pero 2010, 2009, se aprobó el uso de dos nuevos fungicidas, pirimetalina y fludioxonil, para ser utilizados en post cosecha de cítricos. Nosotros en ese momento hicimos un pequeño ensayo en la experimental de Concordia con fruta inoculada con un aislamiento sensible imasalil, como para comparar estos dos nuevos fungicidas con el imasalil, y vimos que imasalil, con una cepa sensible lo controlamos muy bien con imasalil, al penicillium, perdón. Pirimetanil tenía un muy buen comportamiento, cosa que era muy promisorio, y el fludioxonil tenía un comportamiento más débil. Eso hizo que en ese momento, donde estos dos fungicidas prácticamente no eran utilizados, nos inclinemos a estudiar la molécula de pirimetanil. Como saben, es un fungicida presente en grupos de pirimidinas, inhibidor de la síntesis de metionina, y por bibliografía en ese momento veíamos que era muy importante, fundamentalmente bibliografía de California, que tenía muy buen control en ambos hongos patógenos, el moho verde, el moho azul. El otro relevamiento que hicimos fue ver en los empaques de nuestra zona, tanto empaques de mercado interno como de exportación, si se estaba usando el pirimetanil en ese momento. Y en realidad era un fungicida que prácticamente no se usaba, había una sola formulación, mitos, que se estaba usando en dos empaques de exportación, pero el resto de los empaques no lo estaban usando. Entonces nos planteamos, bueno, si no se está usando, es un fungicida que es promisorio porque tiene un buen control de moho verde similar al imasalil, mucho mejor que el fludioxonil. ¿Por qué no estudiamos la línea base de resistencia natural a este fungicida? Lo ideal hubiese sido estudiarlo antes de que el fungicida se use, pero bueno, ya se está usando en algunos empaques. Entonces lo que hicimos es un monitoreo regional de los valores de S50. ¿Qué es S50? Es la concentración del fungicida, en este caso pirimetanil, que reduce o inhibe el crecimiento en un 50% de la colonia, en este caso de moho verde. Es decir, en qué medida con una dosis X de pirimetanil inhibo el 50% de crecimiento de moho verde. Son estudios que hicimos en una colección de aislamientos que consideramos representativas de nuestra región del río Uruguay. Nuestra zona citrícola es esta. La zona citrícola del río Uruguay comprende los departamentos de Concordia y Federación en la provincia de Entre Ríos, y el sur de la provincia de Corrientes el departamento de Montecaseros. Lo que hicimos es recolectar frutos con síntomas de moho verde, tanto de campo como de empaque, distintas variedades, de distintas especies, de las cultivadas en nuestra zona, desde cunco, naranja, mandarina, pomelos, limones. Contamos, por supuesto, para tener una colección de 109 aislamientos,
con la colaboración de los técnicos de la actividad privada y de los empaques, que siempre nos separaban fruta podrida y nos mandaban, me acuerdo, Elena mostraban las bolsas, traían las bolsitas con la fruta, porque si no se nos complicaba la recolección. Y lo que hicimos fue primero pruebas in vitro e in vivo. Empiezo a explicarles las pruebas in vitro. Se hicieron cultivos monospóricos como para de cada uno de estos 109 aislamientos y calculábamos la S50, es decir, la concentración de fungicida que inhibe, que restringe el crecimiento de la colonia en un 50% en función de un testigo donde no tenemos fungicida. Como no sabíamos nada de pirimetanil, recuerden que esto es de 2010-2011, lo que hicimos fue probar toda una gama de concentraciones de pirimetanil, de concentraciones muy bajas, 0,01, 0,03, 0,05, 0,07, hasta concentraciones muy altas, 5, 7,5, 10 partes por millón. Lo que queremos ver es en dónde estábamos parados. Bueno, un poco la metodología, sembramos discos de inóculo de 100 milímetros de diámetro, en cajitas de Petri con distintas concentraciones de pirimetanil, lo incubamos 3 días y lo hicimos por triplicado. Una vez pasados 3 días, calculamos el crecimiento de las colonias, su diámetro transversal, y lo comparamos con el crecimiento que había tenido ese mismo aislamiento monospórico en una cajita de Petri, por supuesto triplicada, que no tenía la adición de fungicida. Calculamos por un procedimiento estadístico, estimamos la concentración que reduce el 50% de crecimiento del patógeno. Acá vemos las cajitas de Petri, cada aislamiento tenía un número, este es el 125, y vemos cómo crece en cajas de Petri con distintas concentraciones de pirimetanil. Lo que vimos es que en nuestra colección de 109 aislamientos, 108, de los 109, 108 tenían una S50, es decir, una concentración de pirimetanil que inhibe el 50% del crecimiento de las colonias de modo verde, de 0,13 a 0,14 partes por millón. Era muy poco, lo inhibíamos con casi nada. Veíamos que en todas las muestras que teníamos de campo no eran resistentes, sino todas las muestras obtenidas de campo donde el fungicida no se usa, porque son fungicidas por cosecha, eran sensibles a pirimetanil. De todas las muestras que habíamos obtenido en el empaque en el 2010-2011, todas eran sensibles, menos una. Una presentó una S50 de 340, recuerden que lo anterior era 0,13-0,14, es decir, era 26 veces más resistente que el promedio de la población. Es decir, de los 109 había 108 iguales, tanto de campo como de empaque, y uno que era mucho más resistente. Ese se obtuvo de un empaque que no exportaba, un empaque de mercado interno, un aislamiento que se obtuvo de limones, y esos limones estaban almacenados en una cámara de conservación frigorífica. Eso era 2011. Acá es un resumen de lo que les estoy contando. En campo obtuvimos 43 aislamientos de frutos con síntomas, como les decía, naranja, pomelo, limón, etc. Con 0,14 partes por millón logramos inhibirlo y no veíamos ningún aislamiento resistente. En empaque, de los 66 aislamientos que obtuvimos, 65 eran sensibles y uno solo era resistente, y era muy importante. Lo que quisimos hacer en la etapa posterior es, bueno, esto es in vitro, ¿qué pasa en la caja de Petri? ¿Qué pasa in vivo? In vivo también nosotros como Elena trabajamos en laboratorio, entonces nuestros ensayos son por inmersiones y dándoles las mejores condiciones posibles para matarlo. Por supuesto después habría que verlo en un empaque, pero por lo menos para tener una idea en un momento que no conocíamos nada de este fungicida. Pues trabajamos in vivo en 3 especies, naranja salustiana, naranja delta y mandarina clementina fina. Siempre trabajamos con fruta inoculada para asegurarnos de que la fruta se pudra, cuando queremos que se pudra. Y nos inoculamos en la región ecuatorial con una concentración de esporas que ahí figura. Incubamos la fruta, 18 a 24 horas a 20 grados para que el hongo tenga posibilidades de crecer y darle las posibilidades de que se desarrolle. Y luego aplicamos los tratamientos. Como les comentaba Elena, por inmersión a temperatura ambiente durante 1 minuto. Las dosis que probamos es de 0 a 900.000 partes por millón. ¿Por qué 1000 partes por millón? Porque es la dosis máxima recomendada en este producto, por lo menos en Argentina.
almacenamos los frutos durante 7 a 10 días y luego calculamos o contamos cuántos frutos estaban podridos, cuántos no y cómo había incidido el fungicida en la esporulación. Bueno, les voy a mostrar algunos cuadros para ir más rápido. Tenemos la incidencia de moho verde en porcentaje con dosis crecientes de pirimetanil de 0 a 900 en este ensayo de clementina fina y tenemos 4 aislamientos, 2 de campo, 2 de empaque. Vemos que si no aplicamos pirimetanil e inoculamos la fruta, tenemos un porcentaje de podrido alrededor del 90%. Si nosotros en los aislamientos de campo aplicamos pirimetanil, con dosis muy bajas logramos controlarlos. Si yo le decía que se recomienda 1000 partes por millón, con 300 partes por millón lo logramos controlar. Este aislamiento es de empaque y también es sensible. Ven que logramos muy buen control con dosis bajas de pirimetanil. Este es el aislamiento que obtuvimos de los limones. Aún con 900 partes por millón no logramos controlarlo. Es decir, hay una pequeña reducción en la incidencia de podrido, pero no es estadísticamente significativo. Es decir, este aislamiento no lo podemos controlar con la dosis prácticamente máxima recomendada en Argentina para usar este producto. Piensen que esto es producto comercial y, bueno, perdonen, la marca es Mitos, es decir, es pirimetanil puro, no tiene otro compuesto. Porque lo que nosotros queríamos ver era el efecto del pirimetanil, no la combinación de pirimetanil con otras formulaciones de fungicidas. Este es un ensayo similar en naranja delta, donde nuevamente probamos aislamiento de campo y de empaque. Los de campo, como les decía, se controlan muy bien, este es sensible de empaque también, y el del limón no se controla nuevamente con la dosis máxima. Bueno, conclusiones, hay aislamientos sensibles, que podemos reducir en un 80% la incidencia de podredumbre cuando se aplica pirimetanil, y nosotros con dosis de 500 a 600 partes por millón en baños lo podemos controlar, y el aislamiento resistente no lo podemos controlar con la dosis máxima autorizada o recomendada en Argentina. En cuanto a la esporulación, se ve feo en rojo, pero bueno, si vemos las lesiones esporuladas, vimos que los aislamientos sensibles a pirimetanil tenían mucho menor esporulación que los aislamientos resistentes. Es decir, cuando nosotros aplicábamos pirimetanil y teníamos un aislamiento sensible, esporulaba poco. O no esporulaba o esporulaba muy poco el moho verde. En cambio, cuando teníamos un aislamiento, el aislamiento resistente, veíamos que se inhibía mucho menos la esporulación del patógeno. Como sabemos que este fungicida genera resistencia, hay trabajos en California, hay trabajos también de Elena y su grupo que habíamos leído que habían encontrado resistencia, y no solamente en los patógenos de cítricos, sino también en Penicillium expanso, en patógeno de manzana. Decidimos, bueno, en el 2011 no lo usaba prácticamente nadie, en el 2015 era su uso ampliamente difundido en nuestra región. Todos los empaques de exportación estaban utilizando pirimetanil, incluso empaques de mercado interno también lo estaban usando. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo evolucionó la resistencia en estos 4 o 5 años? Y bueno, nos encontramos con una sorpresa. Bueno, nuevamente se tomó una colección con la colaboración de los técnicos de la actividad privada en los 3 departamentos, Concordia, Federación y Montecaseros. Bueno, no se ve mucho, pero son las distintas variedades de naranja y mandarinas muestreadas, tanto en campo o empaque. Se tomaron una colección un poquito mayor que antes, que en el 2011, y acá tenemos los resultados. En campo no logramos nuevamente encontrar aislamientos resistentes, se inhiben con una concentración muy baja de 0,16 partes por millón, los 63 aislamientos obtenidos en campo. Es decir, donde no se usa el fungicida, no se genera resistencia. En los empaques pasó algo muy distinto. De los 59 aislamientos tomados, 21 eran sensibles, pero 38 eran resistentes. Recuerdan que en 4 años anteriores, o 5 años anteriores, solamente teníamos 1 resistente. Al cabo de muy poco tiempo, la frecuencia de aislamiento resistente creció en forma marcada. Y esto no solamente en los empaques de
de exportación, donde normalmente se lo usa, sino en los empaques de mercado interno también. Y la concentración que necesitamos para inhibir el 50% de crecimiento de la colonia, antes era 3,40, ahora es de 5,5. Es decir, aumentó la frecuencia de aislamientos que son resistentes a este patógeno y la dosis que necesitamos para controlarlo. Por supuesto que esto no lo vamos a controlar con 1000 partes por millón de pirimetanil in vivo. Bueno, conclusiones, bueno, un poco los que dije. El 64% de los hallamientos recolectados en empaques demuestran resistencia a pirimetanil. Lo que resulta importante en todo empaque es monitorear la población de patógenos que tenemos y la resistencia. Estamos hablando de pirimetanil, pero es una recomendación a todos los fungicidas que se utilizan normalmente. Bueno, en países como los nuestros, donde parte de la producción se destina a mercados lejanos, Argentina está exportando a la Unión Europea, al sudeste asiático, a Rusia, tenemos 20, 40, 50 días de transporte, Filipinas. Es muy difícil prescindir de los fungicidas. Por lo tanto, hay que buscar distintas estrategias. Son muy pocos los fungicidas autorizados. Como decía Elena, las restricciones cada vez son mayores, aceptan un producto pero otros no. Y hay que hacer malabares para lograr llegar a los mercados con fruta de calidad, con fruta con no síntomas que no tengan podrido. Bueno, la recomendación es limpieza y desinfección de los empaques. Nosotros hace muchos años hicimos un estudio en los distintos empaques de exportación de nuestra zona y veíamos cómo bajaba el nivel de contaminación luego de una buena limpieza y desinfección, rotación o combinación de fungicidas, el pirimetanil en otros productos. Está combinado con imasalil, buscando combinar efectos preventivos, curativos y antisporulantes. Incorporación de sales de sodio, hay bibliografía de California donde la incorporación de sales de sodio al pirimetanil mejora su acción. Nosotros no lo probamos. Nosotros probamos fluidioxonil con sales de sodio con bicarbonato y el fluidioxonil sí vimos que mejoraba su eficiencia cuando lo combinábamos. En el pirimetanil no hicimos ensayos. Bueno, esas son las publicaciones que están disponibles, el que las necesite, y todos los cuadros que les estuve mostrando están ahí, así que me las piden y la presentación queda, un poco lo que decía, si la dejamos o no, sí queda, así que ahí está todo, como cualquiera tiene mi correo y se los mando. El otro trabajo, que voy a hablar muy poco porque recién empezamos y está en línea con lo que comentó Joana, es muy parecido, casi parecido a lo que están haciendo acá, es trabajar en sensibilidad al estrés de frío, en pre y post cosecha. Nosotros lo estamos haciendo, por supuesto, no solos, sino con el Instituto del CONICET, es un instituto de investigación básica, con la Universidad Nacional de Rosario, con los doctores Florencio Podestá y Ezequiel Margarit. De INTA Concordia participa Fernando Bello y yo. Queremos ver cómo responden naranjas y mandarinas frente a una helada, es decir, un estrés de frío en pre-cosecha o un tratamiento de post-cosecha. Empezando en pre-cosecha, esta es una foto de una helada que se produjo en Concordia hace unos años. Es decir, hacer zona marginal para cítricos es frecuente tener... no es tan, por suerte no es tan frecuente, pero bueno, cuando se dan, se da. Hay un estudio, hay un proyecto financiado por el CONICET, donde el responsable es el doctor Margarit, y nosotros colaboramos con él. Es estudio de genes de respuesta a heladas, estructura de respuesta y regulación transcripcional en frutos cítricos. Este estudio lo empezamos en el 2016, hicimos una serie de muestreos. Este año, 2017, no hicimos ningún muestreo porque no fue un año muy frío, así prácticamente no se produjeron heladas, una muy chiquita, pero no suficientemente importante como para generar daños. Y el objetivo de estos proyectos es contribuir al conocimiento de la respuesta metabólica a heladas de frutas de naranja Valencia, mandarina Selena y Limburgo. Estamos trabajando en estas tres variedades para aportar un poco a una herramienta de toma de decisiones, un poco qué hago con la fruta después de una helada, qué hago, a dónde la mando, a qué destino la mando. Y para los programas de mejoramiento buscar inductores de tolerancia al frío. Como decía Joana, hay genes que se activan y que podrán estar relacionados con la resistencia al frío.
Lo que hacemos nosotros trabajando en dos lotes, uno en Colonia La Argentina, que es un lote que sabemos que es una zona fría, y otro lote en Inta Concordia. Tenemos 2 lotes de naranja, uno en cada una de las quintas, y Colonia Argentina, El Endale y Murcot. Y estamos atentos a los pronósticos de heladas, tomamos 24 horas previo a que se anuncie una helada, tomamos una muestra, y después al día siguiente, a los 7 días y a los 28 días posteriores. Esa fruta se pela, se saca la cáscara, se separa la cáscara y el flavedo de los sacos de jugo, y esas muestras se congelan y se envían a Rosario para su análisis. Todavía no tenemos los resultados del 2016, pero bueno, vamos a seguir, esperemos. Este año no mostramos porque no hubo frío. En Pojosecha es otro proyecto también financiado por CONICET, donde estamos análisis de la bioquímica de frutos cítricos durante la poscosecha, cambios metabólicos asociados a la tolerancia al frío, resistencia a enfermedades y mantenimiento de la calidad. También lo estamos haciendo con el mismo grupo de gente de CONICET, y también está participando Fernando y yo. Este proyecto tiene 3 patas o 3 líneas. Empezamos este año, así que recién estamos empezando. Y nos centramos la atención en 2 híbridos de mandarina, W. Murcot y Murcot. Una de las patas es la cuarentena por frío. Si el estrés por frío en poscosecha es a través de cuarentena. Nosotros no tenemos abierto el mercado de Estados Unidos, hay interés, hay tratativas, pero todavía no está abierto. Lo que nosotros usamos como cuarentena por frío fue la que rige el SENASA para el interior de Argentina. Es decir, cuando nosotros queremos vender fruta de nuestra zona a Cuyo o Patagonia, que son zonas libres de mosca de los frutos, o se labró mura, o está autorizado el uso del frío. Por supuesto, comparamos un tratamiento de cuarentena de 1 grado 15 días con un control que no está expuesto a estrés. Estos ensayos los estuvimos terminando hace muy poquito, no tenemos todavía analizado los resultados. Lo único que les puedo decir es que tanto en la W Murcot como en la Murcot, al finalizar el ensayo no vimos síntomas de daños por frío. La otra pata de este proyecto, la segunda, es técnicas para reducir el daño por frío utilizando agua caliente. Ustedes saben que un estrés de calor previo a un estrés de frío reduce la incidencia de daños por frío. Si es por aire lo llamamos curado, o si no por inmersión en agua caliente. En este caso usamos agua caliente. Nosotros en ensayos previos habíamos visto que algunas de estas mandarinas, en concreto la Murcot, cuando la tratamos con agua caliente se escalda. Entonces nos daba mucho miedo saber qué pasa con la mandarina Murcot con agua caliente. Entonces hicimos un pequeño ensayo de inmersión en agua caliente a 50 grados, a 1 grado, a 1 minuto o 3 minutos. Y en esta primera etapa no vimos daños de escaldado, ni en W Murcot ni en Murcot por consecuencia del agua caliente. Lo que tenemos planeado el año próximo es hacer esos tratamientos y después exponerlo del frío para ver qué pasa. Y el último punto que no empezamos todavía, o que empezamos a medias, es la exposición prolongada de estos 2 híbridos de mandarina, prolongada, porque digo 90 días a temperaturas bajas como 1 grado, comparándolas con 5, que es la temperatura normal, o una temperatura alta. Hicimos algunos ensayos, pero no los terminamos. Bueno, eso es un poco lo que les quería comentar. Este es el grupo de poscosecha de Inta Concordia. Y bueno, nada más que agradecer la atención de ustedes. Aparece con el aplauso. Tiene delirio de estrella de roca. Los aplausos y aparece. Bueno, tenemos como 10 minutos, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Para esta presentación de Daniel, o para algunas que quedaron de las anteriores charlas, ya que tenemos tiempo, podemos aprovechar. Empezamos, que tenemos a Daniel acá, con las de Daniel. No, allá,
Mansi, tranquilo. Te digo, eso día. lo hace Castelar, no te podría decir. Simplemente nosotros tomamos las muestras, estamos mandando y están buscando genes relacionados a los hidratos de carbono, porque es un grupo que se especializa en metabolismo de hidratos de carbono. Están buscando genes relacionados al metabolismo de hidratos de carbono, pero no específicamente qué gen. Bien, Matías. Excelente. ¿Alguna pregunta más para Daniel? ¿La mesa? Que están ahí. ¿No? Ya, una cosita. Lo que tenemos justo a esa quinta de Colonia de la Argentina, que es muy fría, tenemos una estación agrometeorológica para registrar las temperaturas, ¿no? Es decir. Bien. Si no hay preguntas para Daniel, entonces le damos otro fuerte aplauso. Muchas gracias, Daniel. Antes de seguir con las preguntas, comentarles nomás a los expositores, los que no podamos subir las presentaciones, me informan. Es decir, yo tengo todas las presentaciones acá, los que tienen que hacer algún retoque o quieren alguna información todavía preliminar y quieren ajustarla para subir a la página web, los que no, ¿se entiende? En vez de los que sí, los que no, me va a ser más fácil que los que sí. Que tomen lo que hay. 15 sí, bueno, me entré a entreverar. Bueno, bien, presentación de Joana, de Andrea, de Elena y de nadie más. ¿Hay preguntas? ¿Algunas ya hicieron? ¿Tienen hambre? Si tienen hambre, bueno, entonces si tienen hambre, vamos a comer. no vamos a dar con vuelta. Si no hay preguntas en serio, hacemos el corte.